Y me confirman si me escuchan bien. Sí, se lo escucha bien. Entonces, vamos primero a solucionar todo, vamos a abrir como un espacio de preguntas. ¿Listo? Entonces vamos a ir respondiendo preguntas. Por ejemplo, bueno, vamos con primero con Hugo Alfredo. Hugo Alfredo, te escucho. Hugo Alfredo, no te escucho. ¿Ustedes escuchan a Hugo o yo no? No, no se escucha. Bueno, ¿quién más tiene dudas? Mano levantada, por favor. Pedro Padilla. Profe, buenas noches. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, profe. Profe, yo le comentaba, era la duda que tenía sobre lo que había escrito, ¿no? Entonces, sí. Profe, yo he elaborado lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales. Esos mismos requerimientos los voy a utilizar en el proyecto que usted pidió. Listo. Entonces, para que tengan claro que yo les decía desde el principio que nosotros estamos desarrollando un proyecto formativo, ¿sí? Un proyecto formativo quiere decir que todo lo que hagamos de acá en adelante va a ser aplicado a su proyecto formativo, ¿sí? Entonces nosotros íbamos en formulación del proyecto, formulario de recolección, especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, documento de especificación de requerimiento. Entonces todo esto va alineado al proyecto que ustedes están construyendo. ¿Qué quiere decir eso? No sé, yo les ponía a ustedes un ejemplo de un proyecto y les mandé un ejemplo de un proyecto de una empresa de logística, ¿cierto? Que tenían un problema porque los envíos se estaban perdiendo, porque los envíos no llegaban a tiempo, porque no se sabía la trazabilidad de un envío. Esa es mi necesidad, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo comencé a construir unos requerimientos, ¿sí? Que fue lo que yo a ustedes les envié por acá. Yo les envié a ustedes, enviados, yo les envié por correo por acá. Un segundito. Mapa de proceso, sesión sincrónica. Les informo que la sesión de hoy, adjunto material, Entonces, acá en este que les envié en este material para el desarrollo de esas evidencias, ahí estaba, digamos, como que la ayuda para que ustedes construyeran esas evidencias. Simplemente estaba básicamente muy bien explicado y muy bien trazado, ¿sí? Entonces, yo les ponía a ustedes acá un ejemplo de una empresa de logística, ¿cierto? Entonces, yo levantaba unas historias de usuario y decía, bueno, necesito como usuario nuevo, quiero registrarme en el sistema para acceder a mis datos. No sé, digamos que yo les pintaba a ustedes el rol de usuario, ¿no? Que es importante y no he visto que en los requerimientos se vea pintado el rol de usuario. El rol de usuario es quién puede ejecutar esa acción, ¿sí? Por ejemplo, eliminar un usuario o eliminar un pedido, pues eso no lo podría hacer ninguna persona. Entonces yo quiero que usted, lo que pasa es que también he visto mucho problema porque ustedes ni siquiera se han tomado la tarea de muchos de saber qué es un software, ¿sí? Porque me están presentando algunas cosas que yo digo, bueno, no están relacionadas a un software, me están hablando de otros temas. Entonces es importante tener claro inicialmente que los requerimientos es la acción que el sistema va a realizar. Entonces, por ejemplo, en algún momento cuando se quisieron inventar Rappi, inició el proceso de Rappi, pues Rappi arranca de esta manera, ¿sí? Rappi arranca básicamente con un analista de requerimientos diciendo básicamente qué acciones va a hacer Rappi, cómo lo va a hacer Rappi, ¿sí? Cómo va a hacer X acción, cómo se van a registrar los usuarios, qué información se va a solicitar cuando un usuario se registre, o una tienda, ¿sí? O un establecimiento de comercio, cómo se va a registrar y cómo va a manejar sus pedidos. O un tender o un domiciliario, ¿cómo va a ser? Cada rol, entonces un domiciliario, por ejemplo, no va a poder generar, no va a poder eliminar un pedido, por ejemplo. Eso no lo va a poder hacer un domiciliario. Imagínate donde un domiciliario pudiera eliminar un pedido.
pues se volvería una recocha, ¿cierto? Rápido. Entonces, cada usuario puede realizar una acción. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro. ¿Cuál es la manera más fácil de nosotros conocer requerimientos? Pues navegar sobre una aplicación. Navegar sobre aplicaciones. Hugo, ¿quieres decir algo? Perdón, instructor, es que estaba probando si sí me funcionaba, pero no sé si me escucha o no me escucha. ¿Sí? Sí, sí te escuchamos. Ah, bueno, gracias, perdón. ¿Quieres profundizar en algo? ¿Cómo? ¿Quieres profundizar en algo? ¿Ayudarnos en algo? ¿Cómo? Que si quieres profundizar en algo de lo que estoy diciendo. Para No, aclarar señor, algo. es que como ahorita estaba tratando de hablar y me dijeron que no me escuchaban, estaba probando el micrófono a ver si Bueno, listo. ya se escuchaba para poder preguntarle ahorita algunas cosas. Qué pena. Listo. Vale. Listo. Entonces, todo, digamos, para resolver a la pregunta de Pedro, todo nace desde acá. O sea, si nosotros no tenemos bien levantados unos requerimientos, de hecho, digamos, hay cifras y si ustedes investigan, uno de los motivos por los que un proyecto de software fracasa es por falta de requerimientos claros o falta de requerimientos o requerimientos no claros. O no, digamos que no son tan específicos. Yo a muchos les retroalimentaba y les decía, sus requerimientos tienen que ser específicos, no requerimientos generales. Como que no sé, voy a generar ventas. O muchos dicen, voy a gestionar inventario. Ya, ese es un requerimiento, pero ¿cómo vas a gestionar un inventario? ¿Cuáles son las acciones que vas a realizar para gestionar un inventario? ¿Cómo va a ser el control del inventario? ¿Vas a tener unos productos? ¿Dónde van a estar organizados? Eso es lo primero. O sea, si nosotros no tenemos unos requerimientos claros, pues básicamente ni siquiera vamos a poder construir un prototipo. ¿Qué es lo que viene después? O sea, después yo puedo ya validar, que ya viene la validación de requerimientos. La validación de requerimientos se valida con prototipos. Entonces, ¿qué es un prototipo? Coger una hoja y un papel y decir, bueno, por ejemplo, acá, como usuario nuevo, quiero poder registrarme al sistema y acceder a mis datos. Entonces, bueno, necesito, ¿cierto? Dentro de mi prototipo. Entonces yo les digo, ¿cuál es la mejor manera de conocer? Navegando sobre algún software, no sé. Naveguen sobre cualquier software, naveguen sobre Rappi, sobre Uber, naveguen sobre Facebook, sobre Instagram. Todas esas aplicaciones nacieron de esa manera, ¿sí? Entonces, o bueno, digamos que nacieron más en un laboratorio, pero digamos que se fueron fortaleciendo con esas acciones. Naveguen sobre otras herramientas, no sé, de pago, de herramientas de bancos, herramientas que sean, y se van a dar cuenta que de acuerdo al rol de usuario, tengo unas acciones habilitadas o unas opciones habilitadas. Entonces, bueno, si yo sé que uno de mis requerimientos, vamos a bajar por acá, uno de mis requerimientos se convierte básicamente en que yo necesito registrar clientes, ¿sí? Necesito registrar clientes, entonces, ¿cómo se van a registrar los clientes? Entonces, de ahí en adelante los prototipos, pues son, ahí digamos en el material lo explica, básicamente es un modelado, ¿sí? Muy manual, que lo pueden hacer en diferentes herramientas como Adobe XD, como Balsamiq Mocus o simplemente a mano, papel y lápiz. Podemos construir los distintos formularios para validar básicamente cada requerimiento. Es decir, por ejemplo, si yo digo, bueno, necesito un reporte, no sé, vámonos por acá, Como empleado del servicio quiero poder gestionar devolución de envío. Entonces, mediante qué formulario, cuál va a ser ese front o esa pantalla, ¿cierto? Que me va a permitir a mí poder gestionar esas devoluciones o gestionar esos envíos, ¿sí? Entonces tengo que pensar en mi prototipo cuál va a ser ese espacio que me va a permitir a mí ejecutar esa acción, ¿sí? Entonces ahí ya comienzo a validar los distintos requerimientos. De hecho, en esta matriz que yo les pasé hay unos criterios de aceptación. Esos criterios de aceptación me van a permitir a mí, básicamente, poder decir, bueno, para poder yo validar eso, tengo que poder registrar la razón de la devolución. Entonces, ya sé que debo tener un espacio donde cuando asigno un cambio de estado, entonces ya sé que esos envíos van a tener unos estados y que cuando yo asigno un cambio de estado, debo poder, digamos, si voy a generar una devolución, por ejemplo, debo tener un campo de observación donde voy a colocar ese cambio de estado, ¿sí? Y finalmente dice si actualiza el estado del envío, entonces esto quiere decir que ese estado del envío pasó a devolución. Entonces ahí va, digamos que a partir de esto se vuelve muy interesante. Yo voy a pintar acá pues digamos que ir respondiendo a la pregunta de Pedro es sí, o sea, todo tiene que ir alineado. Hay unas evidencias que son talleres, que dicen, no sé, vamos a elegir la metodología del software de desarrollo.
pues básicamente son evidencias de investigación, ¿sí? Entonces que tienen que, de teoría, pues, evidencias de teoría. Pero pasa algo muy interesante y vamos a pintar un ejemplo acá muy sencillo, digamos, como el funcionamiento general, pues, de un desarrollo, sin discriminar tecnologías, ¿sí? De manera muy general. Entonces, por ejemplo, yo por acá arriba, como papá de todo, tengo lo que se llaman requerimientos. Y esto es el papá de todos, ¿sí? O sea, a partir de acá, a partir de los requerimientos, nace absolutamente todo, ¿sí? El requerimiento, ¿quién me lo da? El requerimiento me lo dan las personas que conocen, ¿cierto? Del negocio, ¿vale? Yo no voy a poder básicamente generar una, digamos, como, no sé, como un requerimiento a partir de algo que yo no conozco. Entonces, primeramente, lo primero que yo debo hacer es empaparme del negocio, que es lo que ustedes hicieron cuando fueron a las empresas, cuando hicieron todo el proceso, ¿sí? Eso es lo que hacemos digamos, en los requerimientos. Inicialmente conocer el negocio, levantar mapas de procesos, conocer los procesos, cómo funcionan actualmente sin sistemas de información o con los problemas que hayan tenido. Entonces, a partir de ahí comienzo a levantar requerimientos. ¿Cuál es la mejor práctica? Historias de usuario, user history, ¿sí? Pero después de todo esto, ¿sí? Después de todo esto, pues se desprenden, digamos que a partir de acá, digamos que esta fase de acá la vamos a llamar fase de análisis, ¿sí? Esto no es más sino puro análisis, ¿sí? Puro análisis. Acá estoy haciendo puro análisis. Digamos que yo les explico esto no llegando acá a evidencia, sino que para que tengan un horizonte. Esto es lo mismo que ya les he dicho, pero ¿por qué lo estoy repitiendo? Porque no ha quedado claro, ¿sí? Por las evidencias que me han venido entregando y por las evidencias que he evaluado. Entonces yo sí quiero, y también sabes por qué se los digo, me asignaron unas fichas que van en fase de evaluación y me dicen, por ejemplo, un aprendiz, profe, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Yo qué proyecto debo hacer? Pues no tenemos, imagínate, ya terminando fase de evaluación. Entonces, si esto no es claro, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, cuando yo ya tengo requerimientos, pues viene el cómo voy a construir eso. Bueno, ya listo, me dicen, hagamos, pero entonces ahorita sí viene el cómo, ¿sí? Acá es el qué voy a hacer, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Ahorita, ¿cómo lo voy a hacer? Eso, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, a partir de ahí vienen distintos diagramas, ¿sí? Diagramas como diagramas de casos de uso, ¿sí? Documentos como casos de uso extendidos, ¿sí? Que son formatos de casos de uso. Acá también, digamos, como que aplica un poco el tema de las user history, ¿sí? Aplica un poco. Después vienen acá un diagramita, o bueno, vamos a redondearlo, vamos a redondear todo esto, la fase de diseño que está tendiendo a desaparecer un poco este lenguaje. Vamos a redondear un poco esto a un lenguaje que se llama UML. Es un lenguaje de diseño que se llama lenguaje unificado modulado. Es un lenguaje para diseñar software, ¿sí? Entonces, esto lo utilizan para arquitectura, generalmente para arquitectura. Entonces, como estamos hablando del cómo lo voy a hacer, entonces, ¿cómo voy a pintar esos requerimientos? Entonces, acá, digamos que viene también todo lo que es prototipos, ¿sí? Entonces, acá, digamos que diagramas de despliegue, diagramas de actividades, diagramas de clases, casos de uso, diagramas de casos de uso extendidos, diagramas de secuencia, bueno, un montón de diagramas que por ahí más adelante vamos a ver ese lenguaje. Viene acá, digamos que acá está como muy de la mano algo que se llama, digamos, como el prototipo, ¿sí? Un prototipo, ¿sí? Un prototipo no es más sino, digamos, como un mockup o un wireframe, ¿sí? Es eso, no es más. Entonces, es lo que yo ya, ¿cómo quiero que se vea mi sistema? Entonces, mi sistema va a ser esta acción, ¿cómo quiero que se vea cuando ya se vaya a utilizar? Que si estoy pensando para dispositivos móviles, pues tengo que pintarlo para dispositivos móviles, ¿cierto? Van a ser pantallas pequeñas. Si va a ser para web y para, digamos que para computador de escritorio, pues tengo que pintar las pantallas con esa dimensión, ¿vale? Cuando ya tengo todo esto, pues viene ya la construcción, ¿sí? Viene ya la construcción y viene lo interesante. Entonces, a partir de eso, decir cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, Entonces, vienen tres componentes acá importantes. Lo voy a redondear así que de pronto, digamos que de acá estoy obviando muchos conceptos, ¿sí? Pero no tienen un orden. Viene algo que se llama el front, ¿sí?
viene algo que se llama el proyecto del front, entonces front-end, viene algo que se llama, voy a colocar acá en el medio la base de datos, ¿sí? Viene la base de datos y voy a colocar acá el back, ¿sí? El backend. Este es el backend, la base de datos y el front, ¿sí? Entonces, ¿qué es el front? Entonces, después, como ya los mismos requerimientos me van direccionando a todo, ¿cierto? El front es lo visual, ¿sí? Vamos a llamarlo así, el front es lo visual, ¿vale? Lo que el cliente ve. ¿Qué es lo que el cliente ve? Por ejemplo, si yo ingreso acá a Territorium, pues yo veo esto, ¿cierto? Esto es lo que yo veo, ¿sí? Esto es lo que yo veo. Yo veo esta pantalla, que si yo le doy mis cursos, yo veo los cursos que tengo aquí asignadas, las 7 fichas que tengo acá. Este es el front, lo que el cliente ve, ¿sí? Si yo le doy acá a inspeccionar elementos, entonces yo por acá puedo inspeccionar elementos del front, ¿sí? Estos son los elementos del front, puedo ver los estilos, el CSS, ¿sí? Puedo ver acá, digamos, como las distintas conexiones, ¿sí? Ese es el front, ¿vale? Pero digamos que viene acá, esto es lo visual y vamos a pintarlo como si fuera un formulario. No sé, es lo que el cliente va a ver, ¿sí? Y acá hay distintos lenguajes, si está HTML, CS3, JavaScript, ¿sí? Y hay ahorita unos frameworks, ¿cierto? Que hacen esa función. Viene el back, ¿cierto? Que el back básica, o bueno, vamos a pintar acá, viene el tema de las bases de datos, ¿sí? Viene acá el tema de las bases de datos y digamos que acá es la información, ¿vale? Entonces voy a irme acá un poco a esto y dice, se actualiza el estado del envío a devolución. Entonces, por ejemplo, si me hablan del estado de un envío, entonces quiere decir que esta base de datos debe tener un envío registrado y que ese envío que está ahí registrado en una tabla que se va a llamar envío supuestamente o probablemente, que buena, va a cambiar de un estado, por ejemplo, que se encontraba activo a un estado que se va a llamar devolución, ¿sí? Entonces digamos que las órdenes que yo le doy desde el front, ¿sí? Por ejemplo, no sé, las órdenes que yo le doy desde el front a actualizar, no sé, quiero que sea acá un poco práctico para que vayamos entendiendo un poco, es el dinamismo. Por ejemplo, si yo ingreso acá, no sé, al centro de calificaciones, ese es el front, esto que yo veo es el front, ¿sí? Todo eso es front, estos son los textos, todo lo que es multimedia, cargando, ¿sí? Todo lo que yo veo, eso lo hace JavaScript. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo ingreso acá y le coloco a esta persona una y le doy Enter, eso es el front, ¿sí? Pero si yo le envío una acción, ¿sí? Si yo le envío una acción, quiere decir que, no sé, Andrés Otelo, ¿sí? Va a tener en este wrap A, entonces eso automáticamente tiene que llegar a la base de datos, que la base de datos es la encargada de almacenar la información. Entonces acá tiene que llegar que ese señor, ¿cierto? Va a tener una A, un aprobado en este wrap, ¿sí? Entonces ahí debe haber una integridad referencial, va a tener una A. Pero ¿quién va a ser el encargado de llevar esa información a la base de datos? Este señor que se llama el backend, ¿sí? Este señor que va a estar acá con distintos códigos, ¿sí? En el lenguaje que sea. Normalmente yo acostumbro a enseñar un lenguaje que es un poco sencillo, ¿cierto? Que se llama PHP. Ya después, digamos que vienen lenguajes como Java, vienen lenguajes como Python, vienen lenguajes como C#, C++, ¿sí? Distintos lenguajes, bueno, se me escapan muchos. Entonces, ¿quién es el encargado de decirle a este señor, vea, si yo le doy una acá, y llévesela a la base de datos? ¿Quién es el encargado? Pues este señor tiene que ir primero a decirle al front, venga, esto se puede hacer. Yo puedo hacer esa acción o no la puedo hacer, o no la puedo hacer. Entonces este señor, primero el front va y pregunta al back, ¿sí? El back tiene unos códigos y unas validaciones, ¿sí? Tiene una información ahí, básicamente unos códigos que le dicen, sí señor, eso se puede hacer. Entonces el man automáticamente viene acá y trin, mete la data acá. Pero tiene que haber una respuesta posterior del back al front, ¿sí? Que son los mensajes que uno ve, proceso realizado exitosamente. O por ejemplo en un simple login, ¿sí? En un simple login, si yo le doy acá a salir, en un simple login, este es el front, ¿sí? Este es el front, esto básicamente, como muchos lo llaman, es una página web, ¿sí? Pero si yo ya quiero interacción, quiere decir que mi información por allá en algún lado, ¿sí? Mi información por allá en algún lado, mi usuario y mi clave, tienen que estar registrados en esta base de datos, ¿sí?
Mi user y mi password tienen que estar registrados por allá, no en una tablita. Entonces, cuando eso está allá, si por ejemplo, si yo coloco acá mal mi clave y le doy a ingresar, el man me va a decir de una vez, bueno, acá me va a arrojar un error, creo que otra vez está pintando ese error, dice el servicio no sé qué, pero esto es un error de gateway, eso es un error básicamente de servidor. Pero acá el man me tiene que decir usuario incorrecto. ¿Qué quiere decir? Que el man fue hasta acá, hizo un get y fue y le dijo, venga, este señor está intentando ingresar. Entonces el man va al back, hace la validación en la base de datos, la base de datos le retorna que no existe y el back le responde acá al front. Y el front simplemente lo que hace es mostrar una pantallita bonita, una pantalla con colores que diga, este señor no se, o el señor no se encuentra registrado con esos datos. ¿Sí? Esas son distintas validaciones. A eso tenemos que llegar. Ya después de eso que viene, pues después de este proceso, pues vienen temas de pruebas, ¿sí? Entonces ya después cuando ya tenemos todo esto construido y bonito y chévere, pues ya viene todo lo que es evaluación. Entonces viene puesta en marcha, que es subirlo a un servidor y todo lo que es, digamos que llamémoslo así, evaluación, ¿sí? Esta es la fase final. Entonces ahí tenemos que llegar. En la fase de evaluación, ya el otro año, creo que el otro año iniciando año, ustedes tienen que estar en esta fase de evaluación donde ya tengan un producto listo, con un proyecto listo, donde esté alineado a los requerimientos, porque es lo primero que le va a hacer el evaluador, le va a decir, listo, muéstreme cuáles son sus requerimientos. Entonces ustedes dicen dentro de sus requerimientos, no sé, necesito generar un reporte con las ventas del mes. Entonces él va a escoger al azar ese requerimiento. Listo, muéstrame que ese requerimiento se cumpla. Eso es lo que hace un analista de requerimientos o digamos que vamos a llamar entre comillas un dueño de producto o un funcional del producto, ¿sí? O un dueño de requerimientos. Entonces él me va a decir, por ejemplo, cuando ustedes vayan a exponer a la empresa, el señor le va a decir, mira, nosotros necesitábamos que, no sé, este usuario se registrara de esta manera, pero no lo está haciendo. ¿Por qué cambian los requerimientos? Entonces, no, porque es que los requerimientos no están claros. Entonces comienza uno a hacer evaluación, pero ¿a partir de qué? De un producto, ¿sí? De un producto de software. Entonces ya redondeando un poco y es, todo tiene que Teacher, estar... Sí, señor. Todo disculpa, tiene una que estar... pregunta con respecto a eso de base de datos. Sí, señor. ¿Me podría aclarar? Los documentos que uno sube, por ejemplo, acá en el territorio, son archivos, ¿cierto? Sí. Esos archivos quedan almacenados en la base de datos y si es posible con el programa, porque estoy viendo es cómo visualizarlo para el proyecto que estoy haciendo, donde se tienen que subir varias versiones de un documento que quede como una trazabilidad, o sea, como que no se vaya borrando y actualizando, sino que vaya quedando la versión anterior y la posterior. Y eso, si eso queda siempre o puede quedar almacenado, digamos, en carpetas de OneDrive o algo así. Sí, digamos que lo que toca revisar es, eso queda encolado, ¿sí? Hay una tecnología que se llama tecnología de colas. ¿Cómo les puedo mostrar? ¿Cómo les puedo mostrar un tema de colas? ¿Cómo les puedo mostrar a ustedes? Vamos a mostrarles por acá, a ver. Por ejemplo, en Azure, ¿cómo funciona en Azure? Y yo no les voy a decir a ustedes váyanse a Azure, ¿sí? Porque pues va a ser muy costoso. Pero toca revisar de pronto en el lenguaje que vayas a trabajar si existe algún, digamos que algún tema de colas. Por ejemplo, no sé, mira, yo les voy a mostrar acá cómo quedan encolados, por ejemplo, unos documentos. Mira acá, digamos que quedan, mentiras, contenedores. Colas es una cosa y son contenedores. Entonces, tecnología de contenedores. Entonces, lo que pasa es que tienes que revisar, por ejemplo, dentro de la gestión documental, cuántas versiones del mismo documento van a almacenar o cada cuánto, porque probablemente vas a requerir mucho espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, no sé, yo les voy a mostrar acá, digamos que esto es un repositorio de muchos correos, mira, ¿sí? Quedan acá. Entonces, cuando llega un correo, el backend hace un proceso y eso no se almacena en la base de datos. La base de datos lo que almacena es una URL, ¿sí? Entonces, a ver si yo les puedo mostrar por acá. Ay, no, mentiras. Un segundito. A ver si les puedo mostrar por acá. Esto está quedando grabado, pero bueno, esto es un ambiente de pruebas. Por acá, ya para resolver a su pregunta, que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Entonces, por ejemplo, la base de datos no almacena, digamos que el archivo, porque si no vas a necesitar una base de datos de cuánto almacenamiento, ¿sí?
La base de datos lo único que almacena, mira, son URLs, ¿sí ves? URL, y vamos al repositorio que les estaba mostrando, que es URL email, mira, ¿sí ves? Entonces, esto es una URL de esto. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo busco acá, lo borro acá, fíjense que acá está, ¿sí ven? El archivo. Pero el archivo se está almacenando en un contenedor. Entonces, tienes que investigar, lógicamente, tienes que investigar Eso inicialmente uno sería gratuito. como un servidor o algo así. No tanto más bien un servicio. Ah, ok. ¿Sí? Más Pero bien no un es servicio. como donde se pueden almacenar datos. O sea, prácticamente la base de datos solo recolecta URLs para acceder a un lugar donde estén almacenados sus archivos, ¿sí? Exacto, sí. Debe ser así. ¿Por qué? Porque si no, tu base de datos en un día va a estar a reventar. ¿Sí? Entonces, lo que tiene uno que hacer es optimizar lo que llega a la base de datos. Y si tú me preguntas, ¿la base de datos puede almacenar archivos? Claro, puede almacenar archivos. Pero, ¿cuál es el sentido? ¿Sí? Por ejemplo, uno ya no almacena fotos, porque si no, tu base de datos se va a llenar. Entonces, tiene uno que mirar es contenedores. ¿Sí? Entonces digamos que es buena la pregunta, porque ahora que entremos a la fase de arquitectura, tú tienes que definir eso. ¿Cómo va a ser el control de almacenamiento de los archivos que se adjuntan? ¿Sí? O que se generen, digamos, bueno, los que se generan no tanto, porque eso se genera con un reporte, pero los que se almacenan. Por ejemplo, si va a ser un gestor documental, no sé. ¿Sí? Sí, señor, gracias. ¿Vale? Pero es más o menos cómo funciona. Entonces, la base de datos, para que se den cuenta un poco ahí, ya que entramos a esa base de datos, la base de datos es la que almacena absolutamente todo. O sea, toda la traza debe quedar en la base de datos, todo lo que pasa tiene que quedar en la base de datos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender hasta aquí o no? ¿Sí entiendes más o menos cómo es el panorama? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, ¿Qué dudas señor. más? ¿Qué otras dudas tienen? ¿Qué dudas frente a este tema? ¿Hay alguna o no? ¿O sí fui claro? Sí. Pues digamos que esto es, creo que yo lo había dicho en algún momento y se vuelve repetidera, pero yo quiero que esto quede claro más o menos, que ustedes entiendan cómo es el panorama general. Lógicamente, dentro de esto, pues vamos a encontrar distintas tecnologías, ¿no? Framework en el front, vamos a encontrar distintos, no sé, motores de bases de datos, en backend distintos lenguajes. Acá entre el back y la base de datos, pues hay microservicios y ahorita hay tecnología de servicios, ¿vale? Hay un montón de cosas, pero básicamente lo que quiero que me entiendan ustedes es el panorama general hacia dónde tiene que llegar el proyecto, ¿vale? Y lo que ustedes tienen que tener finalmente para poder graduar, para poder obtener el título. ¿Listo? Bueno, entonces, Pedro, no sé si tienes alguna pregunta. Entonces, yo voy a hacer un recuento rápido acá. Entonces, mira, nosotros estábamos acá en estas dos evidencias, ¿cierto? Entonces, saltamos acá estas técnicas. Entonces, taller para la determinación de especificación, taller para la determinación de las especificaciones funcionales y metodología a utilizar. Entonces, vamos, es que esta plataforma territorio me estaba molestando. Mira, esto ya me sacó otra vez. ¿Será que esto ya me saca por acá? A ustedes los deja ingresar, no es que esta vaina está, pero Hay que darle molestando. como varias veces para poder ingresar. Sí, está molestando. Pero eso ya es un tema de servidor, de infraestructura. Ingresar. Así ya me voy a ingresar. Entonces vamos a hacer un recuento rápido de las evidencias y ya tendremos dudas. Entonces yo voy a ir acá contenido del curso, que todo esto lo tenía abierto, pero esto se me reinició. Casi no me doy cuenta de que se me va a descargar y cuando me doy cuenta es que ya se apaga. Entonces, fase de análisis, fase de actividad proyecto 1 y yo siempre voy a la guía, ¿sí? Entonces, yo como les recomendé a ustedes, siempre vayan a la guía. Y en la guía, les vuelvo a repetir lo mismo. La guía, entonces ustedes van acá. Taller para la determinación de especificaciones, de no sé qué. Entonces ustedes van acá y le dicen control F. Y la guía básicamente dice qué es lo que deben entregar, ¿sí?
Entonces acá dice que la actividad es aplicar técnicas de validación, ¿sí? La actividad de aprendizaje es aplicar técnicas de validación de requisitos del software. Entonces vamos a validar los requisitos. Ya los levantamos, ya hicimos el proceso de levantamiento de requerimiento, entonces vamos a la fase de licitación, técnicas y herramientas para captura de requisitos. Entonces acá, taller, dice, a partir de la revisión de las diferentes herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de requisitos, ¿sí? Seleccionar una para configurar los requerimientos del proyecto seleccionado. Entonces, nada, acá simplemente es instalación de una aplicación de requerimientos, de gestión de requerimientos. Entonces, ustedes se van acá, bueno, abren en la guía, ahí está la actividad de proyecto, tal, y vamos al material. Entonces, en el material, validación de requerimientos, ¿sí? Entonces, ahí ustedes le dan clic en este material y esto es simplemente una herramienta. ¿Vale? A mí esto es más que ustedes conozcan, pero para mí esto es indiferente. Entonces, validación de requerimientos. Entonces, validación de los requerimientos, revisión de requerimientos. Digamos, es posible probar este requerimiento. Lo que yo les decía a ustedes, cuando el requerimiento, básicamente, ustedes pueden hacer una tablita, la verificabilidad, comprensibilidad, rastreabilidad, adaptabilidad. Colocan sí, no, ya, eso no es más. Entonces acá básicamente dice que para la validación de los requerimientos, bueno, pero esta es gestión, espérame, vamos a irnos un poquito atrás, esta es validación, vamos a la material de atrás, que es análisis de especificación de requerimientos. Y hay un apartado que dice gestión de requerimientos. Priorizar requerimientos, acá viene el IEEE 830 y no encuentro construcción de requerimientos. Se me perdió, es que eso lo tenía abierto. Vamos a ver acá la fase de licitación. Un poco. Vamos a devolvernos, vamos a ver, abrir el material anterior. Bueno, ingeniería de requisitos no es, ahí. Entonces, acá, en este que se llama la fase de licitación. Entonces, todo esto ya lo hicimos. Esto está súper lento. Bueno, esto está súper lento. Entonces, licitación de los requerimientos, ya identificamos de dónde provienen los requerimientos. Y esto no abre. Entonces, todo esto ya lo hicimos, trazamos, hicimos una preparación, todo esto yo ya lo expliqué, por allá está en una grabación. Dijimos, bueno, vamos a construir, ¿qué vamos a construir? Storyboard, todos nos fuimos por las historias de usuario. Y acá no está. Entonces, bueno, es que esto está como molestando. Entonces, bueno, este es el siguiente, que es priorizar, la técnica de priorización. Yo les pasé y les compartí algunas matrices. Después viene el IEEE 830, que es la especificación de los requerimientos. Y viene la validación. Entonces, en la validación de requerimientos, vamos a la guía. Acá dice herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de requerimientos, ¿sí? Seleccionar para configurar requerimientos. Entonces, hay unas herramientas por acá. Bueno, estos prototipos, que es una, ¿cierto? Lo inicial, de lo principal que tenemos que hacer es prototipos para la validación de los requerimientos. Viene adicional, bueno, construcción de requerimientos y vienen los casos de uso. Generar casos de, digamos que acá lo llaman casos de pruebas para poder entender básicamente una de las preguntas de acá, que es la verificabilidad. Si es posible probar los requerimientos, verdaderamente se pueden probar o no. Y acá, digamos que generar casos de pruebas, viene esto, requerimientos duraderos y volátiles, herramientas para la gestión de requisitos. De acá, este era del que les hablaba. Entonces acá dice gestión de requisitos y la guía me habla de gestión de requisitos, ¿vale? Entonces ahí, en gestión de requisitos hay unas herramientas. Hay unas herramientas, tienen ustedes que explorar las herramientas y hay unas herramientas libres. ¿Yo cuál herramienta les recomiendo? Les recomiendo esta REM, ¿sí? Totalmente desarrollada para la licitación de requerimientos. Esta es una herramienta gratuita. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues explorar la herramienta, instalar la herramienta, montar los requerimientos en la herramienta y pegar pantallazos. Si nos vamos al material, ¿sí? Si nos vamos al material, esa actividad es la AA5 EB01. Entonces, AA5 estas. AA5 y la 01. Entonces, vamos a descargarlo. Acá lo abrimos y vamos a ver los criterios de evaluación. Entonces, dentro de los criterios de evaluación, dice instrumento. Y mira, dice, selecciona una herramienta de gestión de requisitos
acuerdo a la metodología seleccionada. Entonces, utilicen una de las, ya les recomendé una, REM. Utiliza adecuadamente la herramienta, entonces, no solamente es instalarla, es utilizarla, ¿sí? Que se muestre mediante los pantallazos que ustedes utilizaron la herramienta de gestión, cómo la, digamos que cómo incluyeron los requisitos dentro de esa herramienta, ¿vale? Ese es el ejercicio con esa evidencia. Después viene informe de evaluación de los requerimientos, ¿sí? Entonces acá, básicamente, vamos a irnos acá. Vamos a irnos al siguiente. Y es el EB02. Entonces, en el EB02 de la actividad de aprendizaje 5, acá volvemos a abrir la matriz de evaluación. Ah, bueno, vamos a la guía. Entonces, es importante que siempre manejemos la guía. Entonces, acá, informe, mira, de evaluación de los requerimientos. Mira que acá me dice exactamente. Teniendo en cuenta las características de la técnica de validación de requisitos abordadas en la actividad de aprendizaje, entonces, ahí que estamos viendo validación de requerimientos. ¿Cómo se validan requerimientos? Mediante revisión de requerimientos, ¿cierto? Utilizando, ustedes pueden construir una matriz donde hablen de verificabilidad, comprensibilidad, rastreabilidad o adaptabilidad, o construcción de prototipos o generación de casos de prueba. ¿Vale? Ahí ya estamos hablando de validación. Entonces, elementos a tener en cuenta el documento. Entonces, con esto, o sea, lo que quiero es que todas las evidencias lleguen bien para yo no tener que devolverles nada. De hecho, he sido un poco flexible con eso porque les abono mucho el trabajo que han realizado, ¿sí? El esfuerzo. Dice, se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, bla, bla, bla. Debe seleccionar 4 historias de usuario, mira, 4 historias de usuario que ya hicimos o requisitos del proyecto seleccionado para presentarlos por medio de prototipos. O sea, 4 de las historias de usuario o requisitos, que las historias de usuario finalmente son requisitos, 4 de esas historias de usuario tienen que presentarlos por medio de prototipos y realizar sus respectivos casos de prueba. Entonces acá me está diciendo que vamos a tener prototipos y casos de prueba. Yo voy a ser flexible con ustedes. Vamos a hacer solamente, obligatoriamente prototipos. Obligatoriamente prototipos. Ya si ustedes quieren practicar, vamos a hacer prototipo y el caso de prueba. ¿Vale? Para la construcción del prototipo deberá ser una herramienta propuesta en el componente formativo y exportar dichos elementos desarrollados como imágenes para ser incluidos dentro del documento. ¿Qué herramientas existen? Les dicen, bueno, ¿qué herramientas, profe? Pues validar para la construcción de prototipos, pues existen estas. Adobe XD, Marvel App, Macap, Lucidchart, Proto.i, Balsamic, Whittlefy y esta Pidoco, que esta no sé cuál es. Entonces, ¿cuál les recomiendo? Adobe XD es de pago, pero pueden trabajar una versión gratuita o miren, busquen las estrategias de cómo pueden trabajar con ella. Balsamic Mocus o Mocus. Lucidchart es otra herramienta también que es de pago, pero les permite hacer unas acciones gratuitas. Esas les recomiendo, ¿listo? Entonces, con esas herramientas hacen su prototipo, ya les dije, relacionadas a... Entonces, ¿qué tiene? 4 historias de usuario, 4 requerimientos. ¿Hasta ahí claro? Sí, sí, yo creo que es llevar lo teórico como a la práctica ya, profe. Ajá, acá ya es más práctico, correcto. Exactamente. Ahora, por cada interfaz desarrollada deberá construir un caso de prueba, el cual deberá tener los siguientes elementos. Entonces, cada elemento, cada historia de usuario, cada requerimiento tiene que llevar digamos, y acá me entregan el formato, míralo, objetivo del caso de prueba, identificador, nombre, precondiciones, pasos, no sé qué. Y dice lo mismo, mira, objetivo, identificador, nombre, requerimiento, precondiciones, no sé qué. ¿Listo? Ahora, si ustedes dicen, yo no sé, no encuentro nada sobre casos de prueba, pues busquen casos de uso extendido. El caso de uso extendido te va a ayudar un poquito más con esa tarea. ¿Listo? Acá lo llaman casos de prueba. Listo, lineamientos, un PDF, un Word, no sé qué, para hacer el envío, no sé qué, listo. Esa es la siguiente evidencia. Hasta ahí, claro. Sí, señor. Bueno, yo espero que sí.
Después viene la siguiente fase, la siguiente parte, y ya nos vamos a meter a metodologías. Todo esto es simplemente investigación y teoría. Metodologías del desarrollo de software. Acá está el otro material de metodologías. Esto lo puedo cerrar. Esto lo puedo cerrar. Y acá está todo el tema de metodologías de desarrollo. Ustedes van a encontrar acá metodologías de cascada, que es el que yo les recomiendo para el proceso de aprendizaje, donde vamos a trabajar análisis, diseño. Entonces acá es importante que lean el material, que es lo mismo que yo les estoy contando, pero léalo, de pronto le entienden más a la lectura. Viene funcionamiento, implementación, vienen otros que son el tema, digamos que el proceso racional, vienen otro que es una, digamos que programación extrema, desarrollo rápido, y viene la metodología, que es metodologías ágiles con Scrum, ¿sí? Entonces ustedes miran cuál es la que van a seleccionar para su metodología de trabajo. Van a leer, investigar, ¿vale? Van a leer, ¿y qué dice la guía sobre esa evidencia? Entonces esa evidencia es simplemente investigación. Acá es la que sigue, dice, documento identificando de qué actividad, de qué, bueno, miren, yo les quité los foros, todos solo se los quité para que no tuvieran que básicamente desgastarse en eso. Entonces, teniendo en cuenta la información recopilada y la idea de proyecto, entonces ya tenemos una idea de proyecto, ¿cierto? Todos. Selecciona, realiza un informe donde se describa y justifique la metodología de desarrollo de software a utilizar. Yo me iría por cascada porque es un modelo, digamos que primero vamos a hacer el análisis, después vamos a hacer la planeación, después vamos, ¿sí? Ya ustedes, digamos que, pero lean todas las metodologías. ¿Cuál es la metodología actual más usada? Scrum o metodologías ágiles, ¿sí? Las metodologías ágiles. Elementos para tener en cuenta en el informe. Digamos que, ¿por qué se llama metodología ágil? Porque se habla de un trabajo rápido, ¿sí? Y las metodologías ágiles tienen unos componentes, ¿cierto? Unas acciones diarias, los dailies diarios. Entonces ustedes no van a reunirse todos los días, o si van a hacer dailies diarios, deben quedar documentados, tienen que utilizar o mezclar estrategias como Kanban, tienen que definir algunos roles, ¿cierto? Como el Product Backlog, tienen que, digamos que tienen que definir también, digamos que los requisitos o la pila de requerimientos. Entonces hay varias acciones ahí en el tema de Scrum que digamos que no van al alcance del trabajo. Se debe seguir las normas básicas, entonces acá dice, el informe debe evidenciar una justificación clara por parte de ustedes, no de la documentación de ustedes, de la metodología respecto al, por ejemplo, yo ya les di una justificación de por qué no seleccionar Scrum, ¿sí? Deben incluir una descripción del contexto y características del proyecto. Entonces, básicamente su proyecto es un proyecto formativo y se va a hacer basado en escalas, ¿cierto? Entonces, eso es otra justificación. El informe debe evidenciar el uso de filtros, tales como tamaño del proyecto, periodicidad de retroalimentación con el cliente, estado de la tecnología, etc. Esa es la siguiente evidencia. ¿Listo? Viene otro taller más carrete. Yo le hablo carrete, yo le hago hacia la teoría, pero todo esto es fundamental, o sea, esto no lo podemos saltar. ¿Listo? Por eso no las quité las evidencias. Taller sobre las metodologías de desarrollo de software. Las metodologías de desarrollo de software son indispensables en los grupos de trabajo y organizaciones relacionadas con la industria de software. Partiendo de la información abordada en este componente desarrollado, la información abordada en este componente, desarrollar el taller sobre metodologías de desarrollo de software propuesto. Elementos para tener en cuenta en el taller. Selecciona diferentes fuentes de información relacionadas con la metodología de desarrollo de software. ¿Qué quiere decir? Que no me voy a quedar solo con lo que está en el material, que voy a abordar otras fuentes, ¿sí? Voy a hacer más investigación. Detallar las características que identifican a los marcos de trabajo tradicionales y a los marcos de trabajo ágiles, ¿sí? Entonces, ahí tienes tú que detallar qué características, digamos, que identifican a un trabajo tradicional, a un trabajo y cuáles identifican a los trabajos ágiles. Utilizar imágenes de construcción propia o que tengan derecho respectivos de uso. Imágenes, ¿sí? Imágenes. O contenido multimedia. Listo. El siguiente taller. Tiene nada complejo. Tercero, una infografía. Digamos que ya con la investigación que hagan para ese taller, van a hacer una infografía. Listo. Ya ustedes saben hacer infografía. Ya lo hicieron en algún momento. Listo. Nada, con nivel de complejidad de 1 a 10 de cada evidencia, 5 por tiempo. Más que porque material tenemos en internet un montón. Listo. Después viene elaboración del diagrama de caso, elaboración de diagramas y planillas de caso de uso. Entonces acá viene ya un tema que vamos a comenzar a abordar y que ustedes van a comenzar a trabajar.
Ah, bueno, mentiras. Esto ya hace parte de la actividad de proyecto 2. Entonces no la vamos a encontrar acá, sino que la vamos a encontrar en la actividad, en el material la vamos a encontrar ya en la actividad proyecto 2. Ay, ¿por qué no está habilitada? Ay, ¿será que me la moví? Bueno, espérame, ya la habilitamos. Un segundito. Igual ahorita en un rato se las habilito a todos porque veo que no está habilitada. Proyecto, fase de análisis y efectivamente no está habilitada la actividad de proyecto 2. Refresquemos esto. Y bueno, listo. Proyecto, fase de análisis, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje, ahí está todo el material. ¿Sí? Diagramas de especificación, análisis no sé qué. Mira, hay un material interesante, ahí está matemáticas. Bueno, eso no, actividad de proyecto de aprendizaje 2. Guía. Guía, acá está. Guía de aprendizaje 02. Entonces, yo siempre les digo, vámonos a la guía es muy importante, es fundamental. No la podemos saltar. Control F, control B. Aquí está. Hay muchas, regálenme por favor un minutico, ¿vale? Por favor, no se me vayan a ir, un minutico. Bueno, chicos, ya estoy por acá. Entonces, en esta parte ya vamos a comenzar a ver un tema, digamos que está muy, ya acá nos salimos un poco más del análisis y nos estamos metiendo mucho al tema de la planeación o al tema de la arquitectura. Los casos de uso, digamos que yo lo defino como que es ese algoritmo para que se pueda ejecutar ese requerimiento, ¿sí? Entonces el requerimiento acá dice, no sé, como administrador del sistema, quiero generar informes sobre el rendimiento de los transportistas, ¿cierto? Este es el requerimiento mío. Pero finalmente, ¿cómo se va a lograr eso? Entonces, ese caso de uso me tiene que discriminar a mí la acción o el paso a paso, ¿cierto? Primero hago esto, segundo hago esto, tercero hago esto, cuarto hago esto. Pero para poder generar un informe, debo tener precondiciones o acciones anteriores. Entonces, todo eso me tiene que pintar el caso de uso.
¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. Esa evidencia, digamos que es un poquito más, ustedes ya tienen acá las historias de usuario, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en el cuento. En el tema de los casos de uso, vamos a ver acá el material. Entonces dice, con base al estudio de las evidencias anteriores acerca de UML, entonces, ¿cuál es la tarea? Que vamos a comenzar a estudiar todo ese material, todo ese material. Entonces, acá está el material inicial. Entonces, el material, diagramas para la especificación de requerimientos. Entonces, acá. Entonces dice que vamos a ver características. Les hablé hace ratico, ¿recuerdan esta palabrita UML? ¿Recuerdan que la vimos hace poco? ¿Recuerdan que les dije lenguaje unificado modulado? Profe. ¿Sí? Entonces acá, bueno, hablan de ese lenguaje que es importante, no sé qué, hablan de todos los conceptos, chévere. Es una cosa genial y es una cosa no tan fácil, pero viene casos de uso. Creo que por acá todavía lo tengo pintado. Mira, UML, prototipos, les hablé de casos de uso, extendidos, no sé qué. Entonces, los casos de uso, pues se representan de la siguiente manera. Entonces, componentes de los diagramas de caso de uso. Entonces, los actores, las relaciones, y están los casos de uso. Entonces, cada circulito se vuelve un caso de uso. Entonces, generar una factura, enviar una factura. Y si yo voy a las historias de usuario acá, entonces, por ejemplo, no sé, vamos a decir, registrar un nuevo envío en el sistema. Eso es un caso de uso. Como empleado de logística quiero entonces actualizar el estado de los envíos. Es otro. Ah, míralo, acá está. Actualizar el estado del envío. Asignar transportista. Ver historial del envío. Alertas de entrega. Reportes, no sé qué. Y mire que están ya mis casos de uso pintados. Lo que tengo que hacer ahora esto es convertirlo en un diagrama. ¿Sí? En un diagrama. ¿Sí? Ya básicamente eso es un diagrama. Entonces, los actores, fácil, ya los tengo pintados acá. Y si fueron juiciosos con esto, los actores ya están acá, los roles. Entonces, el empleado de logística, ¿qué va a hacer? El cliente, ¿qué acción va a ejecutar? El administrador, ¿qué acción va a ejecutar? El cliente, no sé qué, ¿sí? Entonces, ahí van las acciones y los casos de uso. Entonces, actor, relación y caso de uso. Viene acá la información, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, viene digamos que todo esto lo tienen que leer, juiciositos. Y viene la especificación de casos de uso. Entonces acá dice que elaboración de diagramas, diagramas y planillas para caso de uso del proyecto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer estas dos evidencias y las explicamos hasta hoy. Entonces, yo les voy a correr la fecha de esto, ¿vale, muchachos? De esa fecha la voy a correr. No se preocupen que le vamos a dar unos 20 días más a la fase, ¿vale? Nos toca recortar de la siguiente, pero ahí yo trato de hacer el ajuste. Entonces, cuando se habla de especificación de requerimientos, entonces se habla de descripción de una especificación mediante un caso de uso. Entonces, yo les decía, nada, acá tienen la plantilla. Entonces, el caso de uso, ¿qué debe llevar esa especificación? Y que algunos lo llaman así, caso de uso extendido. Entonces, el caso de uso extendido básicamente es esto, mira, esto es un caso de uso. Acá está, ¿sí? Actores, no sé qué, eso es un caso de uso extendido. ¿Y qué lleva? Nombre del caso de uso, el autor, la fecha, la descripción, los actores, las precondiciones, el flujo normal, el flujo alternativo y las poscondiciones. Y acá hay un ejemplo. Entonces, acá ya ustedes cuentan con el ejemplo, entonces ya lo que yo les diga va a ser un poco más carreta. Entonces, crear un foro. ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer? Autor. Yo les digo, no lo discriminemos por nombre, discriminémoslo por nuestro actor. En este caso, el empleado de logística o el usuario, el cliente, como ustedes lo llamen. La fecha en el que se hizo, que para mí es indiferente, digamos que es indiferente, eso no es tan importante. La descripción, ¿qué es lo que se va a hacer en ese caso de uso o en ese requerimiento? Ah, bueno, acá están los actores. Autor es la persona dentro de la empresa. Yo no eliminaría ese autor, simplemente sería actores. Precondiciones. Entonces, por ejemplo, no sé, generar el nombre del caso de uso, que en este caso sería el requerimiento. Generar reporte de ventas. Generar reporte de ventas. Ya.
¿Qué es una descripción? Bueno, permite mediante este caso de uso se puede, no sé, mediante este caso de uso lo que se pretende es generar reportes de ventas por mes, por año y por día. Listo. Una precondición, pues la precondición es que debe existir en el sistema ventas registradas, ¿cierto? Porque si no existen ventas, pues no voy a poder generar un reporte, ¿sí? Más o menos es eso. Después del flujo normal, entonces el actor da clic en X ya. El segundo, entonces, es como el paso a paso de lo que se debe hacer dentro del sistema para poder ejecutar ese caso de uso, o para que ese caso de uso sea exitoso, ¿sí? Flujo alternativo, entonces, si hay un flujo alternativo, si no lo hay, simplemente no se coloca, y poscondiciones. ¿Listo? ¿Qué es lo que se genera después de ejecutar todas esas acciones? Y ya, eso es. Ahí viene otra, digamos que acá viene caso de uso real alineado a un prototipo. Entonces, acá dice adquirir productos, cliente que inicia un proceso, no sé qué, quién lo, y entonces acá me dice sistema de ventas. Entonces, ingresar un producto, termina una venta, efectuar un pago. Entonces, fíjense que el caso de uso, ¿sí? El caso de uso es finalmente el elemento para construir los prototipos, ¿vale? Lo que estamos haciendo inicialmente es un acercamiento, ¿vale? Es como una validación de ese requerimiento. Pero ya después, para poder construir prototipos reales y acercados a la realidad, se hace mediante casos de uso. Entonces, por ejemplo, si en algún momento ustedes van a ir a una empresa de desarrollo y van a participar en un proyecto, les van a decir, mire, digamos, bueno, van a haber reunión de entendimiento, pero le van a pasar, es un caso de uso o una historia de usuario, ¿vale? Eso es lo que le van a pasar para el desarrollo. Entonces, acá está el documento, simplemente lo que pretendo es que lo lean, que estudien todo ese material, y viene después elaboración de las historias hasta acá. Vamos a dejar hasta acá para ya no alargarnos tanto. Entonces, el que sigue es este. Bueno, entonces acá dice cómo se entrega. Entonces, estudiar detenidamente los conceptos y características, revisar el video sugerido para el material. ¿Sí? Hay muchas manos levantadas. No, tranqui, que no me voy a ir sin resolver las dudas. No se preocupen. Es que no quiero interrumpirme porque después nos perdemos. Hasta acá ya termino para poder aclarar dudas, tranquilos. Entonces, pues dice revisar cómo se construyen documentos de caso de uso, indicar tipo de diagrama que existen para modular, diagrama no sé qué, manejar herramientas de software, no sé, elaborar documentos y cómo se entrega, ¿vale? El siguiente general es elaboración de historias de usuario para el proyecto. Acá mismo dentro de este material ya ustedes tendrían súper adelantado ese tema de las historias de usuario. Dentro del material también digamos como que se habla un poco de las historias de usuario, Dentro de las historias de usuario, básicamente, cómo quiero para poder. Entonces ya eso ustedes tienen un avance grandísimo porque ya digamos que hicimos una explicación de ese tema. Como cliente quiero poder ver el estado de mis envíos, ¿sí? Ya, para hacer seguimiento, no sé. Elemento de la historia de usuario, entonces vienen las tarjetas, las confirmaciones, la conversación. ¿Sí? Entonces viene acá básicamente todo este tema. Entonces, digamos que métodos para levantar las historias de usuario. Entonces hay un método que se llama el Invest. Ejemplos. Entonces ejemplos, acá hay ejemplos básicamente. Entonces como cliente de supermercado, quiero hacer compras por medio de un aplicativo web para no moverme de la casa. ¿Sí? Entonces como cliente, pero para mí las historias de usuario tienen que ser más detalladas. ¿Sí? Igual esto es insumo como para poder ¿generar qué? Esto es insumo como para poder generar requerimientos. Y acá hay una plantilla súper chévere. Entonces la descargan y la hacemos en esto. Entonces hacen esta plantillita y eso es lo que me van a subir. Ya ustedes tienen un adelanto. Entonces acá están. Entonces aquí están, como necesito tal. Entonces acá les da el ejemplo. Acá en la última hoja hay un ejemplo de cómo se tiene que hacer. Hay un instructivo, ¿cierto? Hay un instructivo de cómo se debe diligenciar. Y acá está el formato. Entonces lo van a descargar de ahí mismo del material. Y hay unas plantillas. Acá básicamente hay otra plantilla relacionada que es como parecida a la que yo les pasé. Y listo. Esa es la siguiente evidencia. Elaboración de las historias de usuario del proyecto. ¿Listo? Ya la otra es lo mismo. Entonces ustedes cogen y hacen lo mismo acá, se vienen a la guía
Y la siguiente actividad, acá, diagrama y documentación, no sé qué, entonces dice, estudiar detenidamente los conceptos definidos, revisar el video sugerido, manejar el lenguaje unificado modulado, manejar metodología tipo ágil, identificar la metodología de desarrollo a seguir. Entonces es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, simplemente acá vamos a construir un documento de lo que se identifica, ¿sí? No más. Pero digamos que es así, voy a entrar a explicarles un poco más detallado sobre esa evidencia, pero vayan revisando el material y ir adelantándolo. ¿Listo? Hasta ahí digamos que esta evidencia va a tener un aumento de tiempo y ahí digamos que llegamos. Llegamos por ahí. Elaboración del informe de análisis de lista check. Bueno, estos ya son informes básicamente de lo que ya hicimos anteriormente, que esto es súper breve y ahí terminaríamos nuestra fase. Entonces, bueno, ahí estaríamos bien. Vamos a ir, bueno, voy a ir dando la palabra para ver si vamos resolviendo dudas. Pedro, no sé si tienes alguna pregunta, estás ahí de primero en los que tienen la mano levantada. Si no tienes preguntas más, podemos bajar la mano, por favor. Sí, profe, referente a subir las actividades pendientes, ¿la fecha la va a extender hasta qué tiempo? No, son, como les digo, 20 días, eso no va a tener más de ese tiempo. Porque yo me metí ahorita y dice que no puedo montar evidencia. ¿Ya? Bueno, si yo hago la revisión y eso va a tener máximo, no, es que son 15 días, o sea, como para darles a ustedes gabela, porque como les digo, ustedes deben seguir trabajando en las evidencias anteriores. Sí, sí. Bueno, profe, esa es la duda que tengo nada más ya. Ya lo demás lo tengo claro. ¿Ya? Muchas gracias. Vale. Vamos bajando la mano, por favor, vamos con Juan Carlos. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, pues es que nuestro grupo tiene como una inquietud respecto a una evidencia que presentó y que pues no ha sido aprobada, pero que esa evidencia nos sirvió como insumo para realizar las otras evidencias. Sí. Entonces, la evidencia es el diseño del instrumento de recolección de información. Sí, señor. Cuando pues usted nos la calificó, nos dijo que como que el instrumento no estaba alineado como a la recolección de la información del proyecto de software. Eh, y pues digamos que nosotros hemos utilizado esos instrumentos para poder hacer las otras evidencias. Entonces, no sé ahí cómo pues se podría de No, pronto mejor, mirar. mejor en el instrumento, porque probablemente muchos no aplicaron ese instrumento, sino es como una práctica o cómo debo diseñar digamos, un instrumento. ¿Qué pasa? Cuando yo les digo es que no está alineado, es porque no hacen preguntas directas al levantamiento de información del proyecto formativo. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a ponerles un ejemplo. ¿Está interesado en tener una mascota? Digamos que hay un proyecto que va a ser de adopción, que va a abrir un espacio para que la gente pueda matricular un perro, llamémoslo así, que alguien pueda tomar una adopción y que sea todo en línea. Pero ahora, ¿te gustaría tener una mascota? ¿Te gustaría que tu mascota tuviera ojos verdes? ¿Te gustaría que tu mascota fuera blanca? O sea, yo sé que suena un poco como tonto, pero digamos que a lo que quiero hacerles caer en cuenta es, bueno, si utilizaras esta herramienta de adopción, ¿sí? ¿Qué datos o qué información te gustaría ver de la mascota no sé, en esta aplicación? ¿Qué datos, qué información? ¿Sí? ¿Qué buscas de esta herramienta? ¿Qué buscas de esta aplicación? Preguntas así abiertas que me permitan a mí llegar a conocer cuál es la necesidad verdadera de los que van a utilizar esa aplicación. ¿Sí? Más no lo que se va a hacer. No, que finalmente usted sí va a utilizar la herramienta. Probablemente todo el mundo le diga que sí. ¿Sí? No, es que lo que queremos buscar es información, que me digan, bueno, ¿qué quieren que tenga qué quieren que tenga la herramienta? ¿Sí? ¿Qué quieren que haga la herramienta? ¿Listo? Ya después, si ustedes en las evidencias siguientes la aplicaron, ¿cierto? Pues tienen que corregirla, lógicamente, porque el instrumento está mal, pues la aplicación y la información que se levante no va a estar bien. Y ya después, si lo que obtuvieron, no sé, ustedes dijeron si obtuvimos información importante y está bien plasmada para mí, pues no la tienen que corregir.
Sí me hago entender, pero si después de eso, no sé, apliqué el instrumento que decía, ¿te gustaría adoptar una mascota? Y te dicen, sí, yo quiero adoptar un hámster. Ah, sí, yo quiero adoptar un loro. Esa información no va a ser relevante para el proyecto. ¿Sí? Sí me hago entender, digamos, como el ejemplo así un poquito, bueno, salido de contexto, no sé, pero no sé si me entiendes. Sí, señor, entonces, pues en este caso, pues no sé si de pronto, eh, mm, digamos que con los instrumentos que realizamos, pues en las siguientes evidencias, porque digamos que ya presentamos como estos requerimientos funcionales, pues han aprobado, menos es el diseño del Ah, no, instrumento. entonces solamente corrige el que tienes que corregir. Ah, bueno, bueno, gracias. Vamos con Hugo. Ahora sí, Hugo, te escucho. Te Bueno, escuchamos. teacher, solo quería preguntarle porque era eso que yo estaba haciendo, tratando de hacer las actividades esas que decían EA2, pero no me aparecen aún. Entonces quería preguntarle si usted activó solamente un grupo y más tarde va a activar al resto. ¿Cuál? La Eh, A2. sí, la proyecto 2 creo que se llama así. Ah, activa proyecto 2. Sí, ya se las activa a todos. Listo, gracias, teacher. De hecho, espérame, lo hacemos de una vez para que después no se me vaya a olvidar. ¿Cuál activamos? La 43. Espérame, yo cierro todo esto. 43, 44, 45, 46 y 53. Y aquí, y aquí, y aquí, ¿dónde es? Edición de contenido. Y proyecto. Análisis. Ya proyecto 2. Listo. Listo para esta ficha. Proyecto. Paso de análisis. No sé por qué está así. ¿Quién la habrá bloqueado esa actividad? Proyecto. Paso de análisis. Edición de contenido. Proyecto. Paso de análisis. Ah, ya, esa está ya. A 53 está bien. Listo, ya está la actividad, ya la pueden ver. ¿Listo? ¿Quién me preguntó lo de la actividad? Yo, teacher, ya verifiqué, ya aparece, gracias. Listo. Listo, perfecto, Hugo. Sebastián Alejandro. Buenas noches, profe. Sí, señor, buenas noches. Profe, tengo, bueno, tres preguntas. La primera es, los casos de uso tienen que ver con las figuritas que nos mostrabas en la anterior clase bueno, eran como dibujitos de cómo el usuario iba a usar la aplicación, ¿verdad? Los casos de uso los acaba de mostrar, están en el material. Diagramas de caso de uso. Sí, son los actores, las relaciones y los casos de uso que son los óvalos. Pero Y después eso, la misma guía te dice que debes entregar los casos de uso, yo los llamo casos de uso extendido, que ellos lo llaman es, bueno, la documentación del caso de uso, que tiene que llevar precondiciones, que tiene que llevar los pasos, tiene que llevar pasos alternos, tiene que llevar postcondiciones, quiénes son los actores y el nombre del caso de uso. listo, profe. La otra es, el prototipo se refiere al front de la aplicación con las El herramientas que... prototipo, el prototipo se refiere a, sí, a un front, pero básicamente es un prototipo hecho en Adobe XD, en Balsamiq Mocus o a mano. Sí, Vale, y pero la todavía no lo última vamos a hacer como front en HTML y demás, no. es más que todo como bueno, usando la herramienta Un gráfica que nos wireframe o da, un markup, un wireframe o un markup. sí. Profe, y la última era en la evidencia que se llama, creo, se llama
documento con especificación de requerimientos, creo que era esa. Tú nos dijiste que tocaba hacer era como un informe de presentación de lo que llevábamos hasta el momento y en eso metíamos pues prácticamente el prototipo y los casos de uso, pero eso está antes de las otras evidencias. Entonces Y deberíamos yo les dije esperar. que, no, digamos que yo les dije que si los alcanzaban a hacer, los metieran, ¿sí? O no recuerdo si les dije como que era obligatorio, pero digamos que no. Básicamente el documento de especificación de requerimientos es que es muy complejo exactamente, pero el documento de especificación de requerimientos es un SRS. Esto es Specification Requirement Software. Triple 830. Mira, acá está. Entonces ustedes, el documento, básense en el documento de especificación de requerimientos. Entonces tienen que llevar un propósito, un ámbito del sistema, acrónimos, no sé qué, perspectiva del producto, función del producto, características, restricciones, es esto. ¿Sí? Eso es. Entonces acá hay un elemento, mira. Entonces digamos que acá está como no sé, ¿qué les digo acá? Como un modelo, pues. Míralo, acá está. Entonces ustedes escriben SRS y 830. Y acá les aparece como un prototipo. Acá les aparece otro. Mira, acá hay otro. Entonces, proveedores, usuarios, ¿sí? ¿Cuáles son las funcionalidades, las interfaces? Esto es solo requerimientos. Aquí es que acá es solo requerimientos. El IEEE 830 más que todo es puro requerimientos. ¿Sí? Que debe llegar. Entonces, ustedes pueden, ahí de hecho, en el mismo material hay uno. ¿Sí? Acá hay otro de otro proyecto, si ustedes se quieren guiar. ¿Sí? Ese es el documento de especificaciones. Digamos que no lleva casos de uso, sino más que todo, mira, lo que redondea es requerimientos específicos en comunes de interfaces, funcionales y no funcionales. ¿Sí? Entonces ahí pueden también, como que las perspectivas del producto, que el producto que va a hacer. Acá es simplemente requerimientos. ¿Vale? ¿Sí me hago entender? Vale, entonces los otros dos eran como opcionales y en caso de que alcancemos a Exacto, hacerlos. exacto, exacto. Uh-huh. Listo, Exacto. profesora, todo, gracias. Listo, perfecto. Mayra Victoria. Buenas noches, instructor. Yo quería hacerte pues no una pregunta relacionada como tal sobre lo de las guías, pero sí es que imagínate que he venido pues presentando o acompañando, me cambié de GAES, entonces quería por favor si me puedes incluir con un nuevo grupo. Incluir con un nuevo grupo. ¿Y cuál grupo es? Espérate, ya le pregunto a mi compañera. Lo de GAES. Instructor, aquí estoy, es con el grupo de Lady Galindo. Y era para que sacara al compañero Haider, porque con él no tuvimos más contacto. ¿De qué ficha es? De la 53. Ese movimiento. Entonces, administración del grupo. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el GAES? Hola, ¿cómo se llama el GAES? Ay, por favor, chicos, respondan. Me están haciendo Exploradores del desarrollo futuro. Entonces saco a Haider. Listo. ¿Y Sí, señor. a quién incluyo? Mayra Victoria Garavito. ¿En qué GAES estás? Es que creo que mi GAES, o sea, nunca pues como tal hubo GAES, entonces no sé si estoy solita. Claro, Mayra, tú estabas con Diego, Marco Antonio y Jair. Pero bueno, yo te saco de acá entonces. Sí, porque ninguno creo que está trabajando. Entonces Mayra Victoria se va para exploradores del desarrollo. Listo. Listo, perfecto. Ya quedó el cambio. Gracias. Vale. Vamos a bajar la mano. Mayra, ¿podemos bajar la mano, por favor?
Listo. Vamos con Iván David Ruiz. No te escucho, Iván David. Yo no escucho, Iván David. Bueno, ¿alguno más tiene dudas? Bueno, muchachos, no hay preguntas, entonces nada, eso es por hoy. Yo les estaré cargando la grabación. Tienen trabajo, hartísimo trabajo, entonces Muchas gracias. bueno, chicos, buenas noches. Iván, si quieres escribirme al WhatsApp, porfa, y revisamos porque no te escucho. Profe, Muchas gracias. Claudia, sí, Gracias. señora. Luego. lo que Iván te iba a decir es que nosotros te habíamos enviado un correo porque hay dos compañeros que se retiraron del GAES 3. ¿De qué ficha? ¿Qué fichas son? Ya te digo. ¿Cómo que no saben de qué fichas son, muchachos? Ya llevan ¿cuántos meses? 48-43. Listo. Entonces ustedes dicen que se fueron del GAES 3. Ujú. Está Claudia, Carol, Iván y Jorge Antonio. ¿A quiénes saco? Jorge Antonio y Harold. Entonces voy a dejar a Iván como responsable del grupo. Saco a Harold y a Jorge Antonio Castro. Listo. Quedaron los dos. Muchas gracias, profe. Bueno, listo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, chicos, chao, chao. Buenas noches. Trabajen juiciosos que tienen harto trabajo. Hasta luego, teacher, gracias. Bueno, chao, chao.